tal? Buenas tardes. Este es el resumen semanal de noticias de Proyecto Económico. A continuación, una síntesis de lo sucedido en los principales mercados del mundo. En América Latina, los resultados para la semana que finaliza fueron dispares. En Buenos Aires, su principal indicador, el índice Merval, registró en la semana una importante variación positiva del 3,38%, cerrando el viernes a 4.855,47 puntos básicos. En San Pablo, la variación para la semana que finaliza fue negativa del 0,53%, alcanzando el viernes su principal indicador, los 52.848,97 puntos. Por su parte, México registró ganancias del orden del 1,13%. En Santiago de Chile, la variación en la semana fue negativa del 0,49%, y en Colombia, su principal indicador, el índice IGBC, cerró el viernes a 14.046,16 puntos básicos, registrando pérdidas del orden del 0,49%. En Estados Unidos, a pesar de los graves problemas en relación a la sanción del presupuesto y el endeudamiento público, los mercados financieros evolucionaron en la semana sin grandes sobresaltos. El índice industrial Dow Jones cerró el viernes a 15.072,58 puntos básicos, con una variación en la semana negativa del 0,27%. Por su parte, el Nasdaq 100 y el Standard & Poor's 500 registraron variaciones positivas del orden del 1,35% y 0,75% respectivamente. En Europa, los resultados para la semana que finaliza fueron positivos, destacándose la Bolsa de Valores de Milán, donde su principal indicador registró una variación positiva del 6,14%. En Madrid, el IBEX 35, la variación fue positiva del 3,95%. El resto de los mercados cerraron la semana con mejoras marginales del 0,07% para Londres, 0,60% en París y 0,64% en Frankfurt. En Asia, los resultados para la semana que finaliza fueron negativos. En Japón, el Nikkei 225 cerró en 14.024,31 puntos, con una caída del 3,09%. En Hong Kong, el índice Hang Seng registró en la semana pérdidas del 0,34%. En Shanghái, las caídas fueron del 1,69% y en Seúl del 0,43%. En el ámbito local, las mayores alzas registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante la semana que finaliza fueron: Caputo registrando en la semana una mejora porcentual del 23,85%. Camusi, Gas Pampeana, con una mejora en la semana del 19,31%. Gas Natural Bank, 18,82%. Longvi, 13,79%. Y Molinos Río de la Plata, con una mejora en la semana del 11,67%. Por su parte, las mayores bajas estuvieron dadas por Banco Galicia, con una caída en la semana del 12,33%. Pertrac, 4,21%. Telecom, con una caída del 3,94%. Grupo Financiero Galicia, cayendo en la semana 2,47%. Y Pampa Energía, registrando en la semana pérdidas del orden del 2,13%. En el segmento de títulos públicos, las mayores alzas registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires fueron los títulos PAR denominados en pesos, registrando en la semana una variación positiva del 6,76%. Los bonos de consolidación sexta serie PR13 mejorando en la semana 5,86%. Los títulos discount en pesos bajo ley argentina con vencimiento en diciembre del 2033 ajustados por SER, variación positiva del 5,09%. El Bonar 10 con vencimiento en el 2017 al 7%, 3,19%. Y los bonos globales en dólares al 8,75%, con vencimiento en el 2017, mejorando en la semana un 3,05%. En cuanto a las mayores bajas, los mismos fueron registrados en los títulos vinculados al PBI en dólares bajo ley argentina, cayendo en la semana un 7,70%. Los títulos vinculados al PBI en pesos, variación negativa en la semana del 6,21%. Los títulos vinculados al PBI en dólares serie 2 bajo ley de Nueva York, con una caída en la semana del 6,06%.
Los títulos vinculados al PBI en dólares bajo ley de Nueva York, variación negativa del 5,94%, y los títulos vinculados al PBI en euros con vencimiento en diciembre del 2035, con una caída en la semana del 5,07%. Por su parte, los títulos públicos con mayor volumen operado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante la semana que finaliza, los mismos fueron los bonos del Gobierno Nacional en dólares al 7% con vencimiento en el 2015, los RO15 con un volumen negociado en la semana de 695,8 millones de pesos, el Bonar 10 con vencimiento en el 2017 al 7%, con un volumen en la semana de 572,6 millones de pesos, los títulos vinculados al PBI en pesos, los bonos del Gobierno Nacional en pesos al 2% con vencimiento en el 2014 y los títulos vinculados al PBI en dólares bajo ley de Nueva York con un volumen operado en la semana cercano a los 21,043 millones de pesos. En el mercado de divisas, el dólar oficial cerró este viernes a 5,813, el real a 2,63, el euro 7,8816 y el yen a 5,96 por lámina de cada 100 billetes. En cuanto a las noticias relevantes durante la semana que finaliza, en el ámbito local, la construcción creció 10,7% en agosto en comparación interanual en términos desestacionalizados, de acuerdo con los datos del indicador sintético de la actividad de la construcción del INDEC. De esta forma, se registró el mayor incremento en lo que va del año en el sector. La recaudación tributaria registró en septiembre un incremento interanual del 25,2%, alcanzando los 71.805 millones de pesos, el mejor septiembre del ciclo histórico, por encima de los 57.375 millones de pesos de septiembre del 2012 y los 47.730 millones de pesos del 2011, hasta hoy los de mejor desempeño. El patentamiento de automóviles 0 kilómetros alcanzó en septiembre los 82.339 vehículos, lo que significó un crecimiento interanual de casi el 28% comparado con el mismo mes del año 2012, según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. En el ámbito internacional, aumenta la preocupación en Estados Unidos por un eventual default. Los republicanos condicionan su aprobación del presupuesto a un recorte del gasto y quieren que la parte fundamental del mismo se centre en el dinero necesario para aplicar la reforma de salud del presidente Barack Obama, aprobada en 2010 y refrenada por la Suprema Corte de Justicia. El tope de endeudamiento que se alcanzó en mayo de este año en Estados Unidos fue de 16,7 billones de dólares, mientras que el déficit mensual ronda los 60.000 millones de dólares, los cuales deben ser obtenidos en los mercados financieros. El gobierno de Estados Unidos funciona actualmente en base a medidas extraordinarias adoptadas por el Tesoro. Sin embargo, esas medidas se acabarán el 17 de octubre del año en curso y dejarán al Tesoro con una pequeña cantidad de dinero en relación a sus necesidades de pago, lo cual llevaría al gobierno de Estados Unidos a incumplir con sus compromisos de deuda. Finalizamos así este resumen semanal de noticias de Proyecto Económico. Agradecemos el suministro de información a 5 ruedas y los invitamos a visitar para más información nuestro sitio web www.proyectoeconómico.com. Soy Alejandro Torres, hasta la próxima semana.